En este primer capítulo sobre el curso de seguros lo que vamos a analizar son las bases. Todo lo que hemos de tener en cuenta antes de la formalización del seguro. Para que exista el contrato de seguro hemos de tener una cierta exposición a una serie de riesgos, pero los riesgos han de cumplir con las características que vamos a analizar. Además vamos a ver también los principios básicos en los que se instala el seguro, además las necesidades de aseguramiento según seamos persona física o jurídica, y además tanto siendo trabajador por cuenta ajena como por cuenta propia, qué diferencias pueden existir, y algunos conceptos básicos como introducción que nos pueden ser útiles ya en este primer momento en el tema base del seguro. El seguro pues es el instrumento que sirve para protegernos ante la mayor parte de los riesgos. En ocasiones las personas podemos estar expuestos a riesgos de diferente intensidad, pues en algunos pequeños riesgos podemos asumirlos por nosotros mismos, si nos rompe pues el cristal de una ventana o a lo mejor pues una rueda de un coche, pequeños daños que podemos soportarlo por nosotros mismos en nuestro patrimonio, pero hay otra serie de riesgos de mayor dimensión que efectivamente pues ya sería más difícil por nosotros mismos hacer frente, y para ello pues el contrato de seguro puede ser el instrumento idóneo para poder compensar estos daños. Ahora bien, no todos los riesgos por sí mismos son asegurables. En definitiva, con independencia de todos los riesgos a los que podemos estar expuestos, el riesgo ha de cumplir ciertos requisitos para que sea objeto de seguro. Lo vais a ver analizado con detenimiento en la unidad, pero básicamente lo importante es que cumpla con todos y cada uno de estos requisitos, que exista una incertidumbre, una aleatoriedad, que sea posible la ocurrencia del daño, que sea concreto, esto es, que lo podemos definir el riesgo tanto cualitativamente como cuantitativamente, saber lo que estamos asegurando y valorarlo, que sea lícito, que esté conforme a las leyes el riesgo que vamos a asegurar, que sea fortuito, que sea ajeno, por supuesto, a la voluntad del asegurado. Esto no quita que pueda existir un cierto grado de negligencia. Si se origina un incendio en mi casa porque he dejado un cigarrillo mal apagado involuntariamente, ha sido un hecho negligente por mi parte, pero el seguro sí lo cubrirá. Ahora bien, si se pudiese demostrar que yo he producido el incendio, bien con el cigarrillo o con otro medio diferente, pero que se puede demostrar por las consecuencias y circunstancias del siniestro que ha sido provocado por el propio asegurado, evidentemente en este caso sí que sería contrario a la voluntad del aseguramiento, y esa se imposibilitaría que el seguro fuera válido y no se pagaría. Ha de tener un contenido económico, que por supuesto el daño cuando se produzca pues ha de ocasionar un daño que se pueda medir y cuantificar económicamente. Si no produce un quebranto económico, pues tampoco ese riesgo sería objeto de cobertura de seguro. La actitud más frecuente ante el riesgo, pues en primer lugar muchas veces la indiferencia. A veces no somos consecuentes de que estamos expuestos a ciertos riesgos, y en otras ocasiones, aun siendo consecuentes a que estamos expuestos, pues realmente no medimos bien la intensidad que puede producir la ocurrencia de este riesgo y no hacemos nada en sí mismo. En otras ocasiones pensamos que el ahorro puede ser la fórmula idónea, que con una parte de nuestros ingresos lo reservamos para que el día de mañana, si se ocasiona algún daño en nuestro patrimonio o en nuestra persona, con ese dinero ahorrado nos pueda ser útil para compensar ese daño. En otras circunstancias puede ser el patrimonio, que se piense que todo el dinero que uno ya tiene acumulado pues es lo suficientemente importante como para compensar el daño que en algún momento pueda surgir por diferentes situaciones. Y luego la última quizás de las actitudes más frecuentes pues sea el seguro. En definitiva, que es la fórmula organizada y solidaria que posibilita que compensar los daños siempre que la persona pues se haya contratado el seguro para esos riesgos. Las consecuencias de estas actitudes nos las podemos imaginar, las veréis en una unidad con un poquito más de detenimiento, pero la indiferencia suele producir la ruina, porque salvo que lo que se ocasione de daño sea de muy pequeña intensidad y lo pueda soportar la persona, en cuanto sea de una mayor cuantía el daño que se produzca, pues más dificultad existirá en poderlo por uno mismo compensar. El ahorro puede llegar a ser insuficiente, que es lo más probable. La cantidad de dinero que podemos destinar va a ser difícil concretar la cuantía para un daño incierto, que además no sabemos con qué intensidad y de qué magnitud puede llegar a producirse. Un pequeño incendio en nuestra vivienda, que nada más que nos afecta a nosotros mismos, pues a lo mejor lo podemos compensar por nosotros mismos, pero si ya además se produce con una intensidad mayor y afecta a viviendas colindantes, podría ser que el daño fuese tal cuantía que no lo pudiéramos evidentemente por nuestro propio ahorro.
Y lo mismo con el patrimonio. Efectivamente podría llegar a ser una fórmula válida, pero nos quedaríamos sin patrimonio, lo cual también ocasiona un quebranto importante, y es que al producirse el daño, y aunque hemos podido resarcirnos gracias al patrimonio que teníamos, pero en gran medida nos hemos quedado sin él, con lo cual tenemos otro problema que el seguro nos lo aliviaría. Aún así, el seguro puede ser la solución idónea. Sí, lógicamente es probable que en la mayoría de los casos sea la forma idónea, pero para ello hemos de tener presente que hemos de revisarlo con el tiempo, que el seguro, aunque ahora mismo nos fijemos muy bien al contratarlo en el momento inicial, cumple con todo lo que nosotros esperamos del seguro y de la protección, pero con el tiempo puede haber cambios en el propio contrato de seguro, cambios en nuestro patrimonio, valores diferentes en los bienes derivado de alteraciones en la composición de nuestro patrimonio, nuevas adquisiciones, reposiciones, en definitiva, que el capital que tengamos asegurado en todo momento sea el correcto para nuestros intereses, nuevas coberturas que se hayan podido incluir en el seguro, algunas que no hayamos incluido nosotros en el inicio, pero que ahora veamos que pueden ser necesarias, y si no las tenemos, pues el seguro a lo largo del tiempo puede ser ineficaz. Y por tanto también revisar pues las posibles exclusiones, si todas son aquellas que esperamos y que, o alguna de ellas podríamos incluso negociar con la aseguradora que determinada exclusión no se aplique, los límites y sublímites que pueden existir en el contrato de seguro para alguna de las garantías, las franquicias que pueden existir. Todo esto en definitiva es algo que, además de revisarlo bien antes de formalizar el seguro, con el paso del tiempo uno también lo debe realizar, porque de no hacerlo es posible que el contrato de seguro, aun estando muy bien formalizado al inicio, con el tiempo puede verse alterado. Muchas veces el seguro lo contratamos bien porque somos consecuentes con la exposición al riesgo, y uno mismo pues ya hace lo posible por estar protegido ante estas circunstancias. En otras ocasiones porque es una exigencia legal, compramos una vivienda, la hipotecamos y surge una obligación legal a través de la ley del mercado hipotecario que nos obliga a hacerlo. Una actividad de caza, otras actividades diferentes que también pueden ser susceptibles de una obligación legal, todo ello nos obliga a hacer el seguro. En ocasiones, aun no siendo obligado legalmente, la entidad financiera ante determinadas operaciones de financiación pues nos lo puede exigir. Un seguro de vida para un préstamo personal no es una obligación legal, pero realmente la la entidad financiera puede ponerlo como condición al cliente, pensando de que si él falta, pues a lo mejor la familia no tiene esa capacidad de pago que tiene el propio cliente. Por tanto, necesita otra garantía mayor, que es la que, si le pasa algo a él en su salud por fallecimiento, invalidez, pues que sea el seguro el que se haga cargo de amortizar la deuda. Y a veces por una oferta de un amigo familiar. Ninguna de estas circunstancias, de las tres últimas, son malas por sí mismas, pero lo que es cierto es que uno debe revisarlo bien. El hecho de que un amigo familiar nos haga un seguro no es mala circunstancia, pero a veces nos podemos confiar, no revisar bien en el tiempo el seguro porque nos lo hizo nuestro amigo, nuestro familiar, y ya incumplimos en algo que deberíamos tener presente, que es revisar el seguro sí o sí, siempre, sea quien nos lo haya hecho en un inicio. No porque nos lo haya hecho mal, sino porque podría ocurrir de que no cumpla con nuestras expectativas en el transcurso del tiempo. La exigencia de una financiación muchas veces nos hace que, como clientes, pues no valoremos lo que nos están ofertando, porque estamos deseosos de firmar cuanto antes para adquirir lo que la financiación nos permite, y por tanto el seguro asociado a lo mejor no, no lo valoramos con la justa medida que deberíamos tener, y por tanto no somos consecuentes con el tipo de seguro que estamos contratando ni con el alcance de las coberturas que tenemos. Por ello, no es que porque nos lo exija una entidad financiera tiene por qué ser malo. Lo que sí hemos de revisar si es el que nos interesa, y además tener en cierto modo la libertad de poder contratar esas coberturas con quien queramos, que eso es lo que también tendríamos que tener presentes a la hora de la comercialización por las entidades financieras. Pero en definitiva no es malo por sí mismo. Lo que sí hemos de tener presente es que hemos de revisarlo, porque a lo mejor lo que nos está ofreciendo es algo muy bueno y hemos de conocerlo con precisión. La exigencia legal nos puede ser implicar que, por ejemplo, para actividad de caza que comentábamos antes, pues lo que exige la ley es una cobertura de responsabilidad civil de daños personales, pero no la de daños materiales. Por tanto, tan fácil puede llegar a ser que se ocasione un daño personal por la actividad de caza como un daño material.
el perro que nos acompaña y que provoca un accidente en un coche que vuelca. Pues esos daños materiales, por muy poquito más en el seguro de caza, a lo mejor de 15 euros al año, pagando 9 euros más, tenemos por poco más de 20 euros al año cubierto no solo los daños personales, sino también los materiales. En definitiva, revisar bien que con el origen del seguro no solo nos detengamos en lo básico de la obligación, sino que miremos algo más del seguro, porque sin duda puede ser de utilidad para todos. Las necesidades fundamentales pues están relacionadas con la salud, buscando principalmente un complemento a la sanidad pública, pensando de que la sanidad privada puede facilitar la aceleración de un proceso de recuperación. Muchas veces, y sobre todo un autónomo, pues el estar un periodo largo de baja puede ser contrario a sus intereses porque su negocio se puede ver alterado muy negativamente, necesita cuanto antes recuperarse. Si está pendiente de una operación que el sistema público tarda en realizarlo, pues él puede acelerarlo y diligenciar la recuperación operándose de forma privada. Por tanto, el seguro médico tiene una necesidad para todos en general como complemento a la sanidad pública y particularmente, además de buscando una calidad, facilitando la recuperación, sobre todo en determinadas actividades que el estar de baja puede ser un inconveniente importante. La vida, porque viudedad y orfandad, la viudedad es un 52% de las cotizaciones de la persona y la orfandad el 20%, limitado además con la edad de 21 años del hijo. Por tanto, según lo que coticemos, lo que se va a percibir va a ser una parte inferior a los ingresos de la persona. Y además, el trabajador por cuenta ajena, si gana por encima de 41.000 euros, que es el tope máximo de cotización, lógicamente lo que va a generar de prestación va a ser sobre un porcentaje de sus ingresos, si gana por encima de ese tope. El autónomo, como normalmente cotiza por la base mínima, aunque sus ingresos sean superiores, el porcentaje del 52% de viudedad será sobre una parte de sus ingresos, no de todos. Por tanto, la necesidad de complemento es vital para cualquier tipo de trabajador. La jubilación, por supuesto, lo mismo que hemos comentado para vida, aunque se llegue a cobrar en jubilación el 100% del promedio de las últimas cotizaciones, generalmente siempre es la cotización por debajo de lo que uno ingresa. Por tanto, la cuantía de la pensión siempre va a ser inferior a los ingresos previos a la persona, con lo cual la necesidad de complemento de forma privada por algún instrumento también es algo fundamental. Luego, otros seguros importantes a tener en cuenta y necesidades de protección en la vivienda es el patrimonio que adquirimos con mayor frecuencia en todas las personas, con lo cual protegernos ante los daños pues es algo básico y fundamental. El seguro de automóviles y motos porque es obligatorio por ley. Pagos protegidos, que es una nueva cobertura vinculada a préstamos hipotecarios o personales que aplican las entidades financieras, permite que el asegurado o cliente, por un desempleo o incapacidad temporal, el seguro se haga cargo de las cuotas hasta unos límites que tiene el seguro, y la responsabilidad civil por los daños que con nuestra actividad cotidiana como personas físicas o nuestro trabajo podamos ejecutar a terceros. También es importante valorar las necesidades, las vais a ver con más detenimiento en el curso, pero que os quede la idea. Son 3 bloques fundamentales en las pymes o empresas en general: las coberturas derivadas de daños de su actividad, daños a terceros, el proteger el patrimonio y los inmuebles que componen la actividad de la propia empresa, y los daños que puedan surgir las personas, trabajadores que forman parte de la actividad de la empresa. Por tanto, serían los 3 grandes bloques que habría que tener presentes de necesidades de protección en cuanto a los daños a terceros, en cuanto a proteger su propio patrimonio y a las personas trabajadoras de la empresa. Previo al contrato, siempre hay que informar del riesgo y en cuanto a su naturaleza y circunstancias. Hay que valorar los bienes y además adoptar medidas de protección. Todo esto es básico para que el seguro entre en vigor. Lo vais a ver con detenimiento en el curso. Además, también durante el contrato hay que informar de las modificaciones y vais a ver las consecuencias con la regla de equidad si esto no se produce. Además, actualizar los valores. Aunque aseguremos bien el momento inicial, los valores se deben revisar con el tiempo para que sean acordes a lo que uno tiene, y mantenerlas o mejorar las medidas de protección, porque si no, al cambiar a lo largo del tiempo, podría ser que la compañía aseguradora valorase el hecho de ese cambio negativo y pusiese pegas a la hora de indemnizar el seguro. Las principales medidas a protegerse frente a los riesgos para poder aceptar el contrato de seguro pues son en los seguros personales
ver las actividades que la persona realiza, bien su actividad cotidiana o su actividad laboral. Determinados deportes pueden estar excluidos, determinadas profesiones de alto riesgo también. Y en definitiva esto, si está excluido o tiene una sobreprima, si se cambia con el tiempo, también se debe comunicar a la compañía aseguradora para que lo valore. Si sobre todo queremos que de esas circunstancias o de esas actividades, si se produce un daño, que la compañía aseguradora nos lo cubra. En los locales comerciales y en las actividades industriales lo que se busca más son las medidas de protección frente al robo y frente al incendio. Frente al robo, los cierres metálicos, que exista una protección de local en sus puntos de acceso, en ausencia o complemento de los cierres metálicos, los cristales blindados, y que además haya alarmas con conexión, sobre todo para ser más eficaces, a la policía o central de seguridad, sistema de vigilancia o de videovigilancia que permita grabar y que disuada a los delincuentes a cometer esos actos dentro del local que está asegurado, y en definitiva aquellas medidas que favorecen que se evite la presencia del robo. En algunas actividades es básico y en otras es exclusivo. Si no existen algunas de estas medidas, el seguro podría no llegar a formalizarse. Frente al incendio, pues la presencia de extintores y bocas de incendio equipadas, dependiendo de qué tipo de actividad, así será más necesario que haya una o las dos cosas. Hidrantes, que son tomas de agua para los bomberos que están en las ciudades y polígonos industriales, detectores de incendio que detecten la presencia del fuego, rociadores, que son sistemas de sofocar el incendio por una fuente de agua que permite que automáticamente se distribuya en caso de la presencia del incendio, y en ausencia de estas medidas, pues que exista un parque de bomberos cercano que permita que con rapidez se actúe sobre el incendio. Todo esto no cabe duda que debe existir, pero además mantenerse de una forma eficaz para que sea útil, pues los extintores y bocas de incendio que estén señalizadas y que no estén ocultas, y que las medidas pues que estén funcionando o que puedan funcionar perfectamente en caso de que sea necesario. Conceptos básicos importantes que vamos a ver, pues ¿pueden existir dos seguros sobre un mismo bien? Sí, no cabe duda que incluso a veces más de dos, pero las compañías aseguradoras deben conocer la existencia de los demás seguros y van a pagar cada una en la proporción a lo que estén asegurando. En definitiva, yo como vivienda puedo tener el seguro de la comunidad de propietarios, puedo complementarlo con un seguro individual, puede haber partes que estén cubiertas por las dos compañías aseguradoras. Si se produce un siniestro y está cubierto por las dos, cada una pagará proporcionalmente el daño. En vida y accidentes, igualmente, una persona puede tener más de un seguro, puede tener dos seguros o más. Es cierto que aquí sí que no hay un valor concreto, porque la vida, el valor lo pone uno mismo, y en definitiva, lo que sí debe es saberlo las demás aseguradoras para evitar o que la aseguradora piense que existe un sobreseguro desmedido para las necesidades de protección de la persona. Pero en definitiva, pueden existir más de un seguro y cada una pagaría siempre que no vea que hay una mala intención en el aseguramiento por parte de la persona en provocarlo. Pero en definitiva existen más de un seguro de vida o de accidente sobre una persona, y producido el siniestro, pues la aseguradora pagará lógicamente cada una de ellas. ¿A qué se refiere el seguro que gira sobre aspectos legales? Pues, por ejemplo, si transporta una mercancía en un autocar, de los muebles de una fábrica de cocinas al punto de venta donde se van a distribuir, donde se van a comercializar esos elementos, pues si se vuelca el camión o se incendia, el seguro de transportes lógicamente sería totalmente legal. Pero si transporto un alijo de cocaína y quiero asegurarlo por si me lo decomisan, evidentemente eso no estaría cubierto ni se podría asegurar nunca. Legal también podría ser una autopromoción de una vivienda que no esté terminada y la estemos ocupando como vivienda. Si se produce una rotura en un cristal, probablemente lo paguen, pero si hay un incendio derivado de que hay una instalación que a lo mejor no cumplía los requisitos o no tenía la cédula de habitabilidad correspondiente, pues la aseguradora no lo pague. Esto es lo que se basa que los aspectos legales hemos de estar cumpliendo en el riesgo o todo lo que influye en él por toda la legalidad vigente. ¿Cuáles son los principales seguros obligatorios? Pues en la hipoteca, cuando se hipoteca un bien, el asegurarlo de daños, el seguro de circulación de los coches y de las motos, las embarcaciones deportivas, actividad de caza, en fin, eso a nivel personal. A nivel de empresas, pues también puede existir la responsabilidad civil para determinadas actividades, el seguro de cantidades a cuenta cuando un promotor vende viviendas y recibe cantidades a cuenta mientras que lo está construyendo. En fin, son seguros obligatorios para actividades muy concretas.
¿Qué es el copago? Pues cuando en determinados seguros, básicamente el de salud, para participar en los gastos de gestión de la aseguradora, el propio asegurado tiene que participar en un pequeño coste en función del nivel de prestación que se realiza. A veces se cobra el copago y a veces no, es conveniente saberlo, pero ese es el concepto, la participación del asegurado en el coste administrativo. El margen de solvencia y el fondo de garantía pues son valores que la compañía aseguradora debe tener de su patrimonio disponibles y no afectos a nada en concreto, que permita que en caso de una necesidad pues puede atender sus obligaciones perfectamente. Y el fondo de garantía es la tercera parte del margen de solvencia, que debe estar invertido de una forma lo más líquida posible para igualmente tener la liquidez suficiente en todo momento que le permita a la aseguradora cumplir con sus obligaciones. Y la coparticipación pues es un concepto que gira sobre las comunidades de propietarios cuando en dos comunidades o más participan de un elemento común, y es la coparticipación entre ellos de ese elemento, que la responsabilidad no es solo de uno sino de todos en conjunto. La franquicia absoluta es cuando en un seguro la parte que es a cargo del asegurado, por ejemplo 100 euros, un seguro de automóviles, todos los daños por debajo de daños propios que sean inferiores a cuantía lo asume el asegurado y la aseguradora paga por encima. La franquicia relativa sería que en la misma cuantía de 100 euros, si está por debajo el daño, lo asume el asegurado, y si lo supera es cuando la aseguradora lo paga, pero en este caso todo. La absoluta, la aseguradora solo paga por encima del límite. La franquicia relativa, alcanzado el límite, la aseguradora lo paga todo. La compensación de capitales sería cuando tenemos en un riesgo el continente y contenido, por ejemplo en el seguro de vivienda. Si tenemos en exceso de capital en una de las garantías y defecto en otra, se compensaría por alguna de ellas. Lógicamente siempre tenemos que tener, para que se compensen capitales, hemos de tener en alguna de las coberturas, tenemos que tenerlo más valorado que en otra, porque si en todas existiese una menor valoración de la real, no podríamos compensar nada. Para que exista compensación de capitales, en alguna de las garantías tendríamos que tener un exceso de capital sobre el que correspondería. Prima fraccionada y prima fraccionaria es la diferencia fundamental, que la fraccionaria es cuando hacemos un seguro por menor periodo de tiempo que la anualidad, y la prima fraccionada es cuando facilidad de pago de que la prima anual se reparte a lo largo del año en un número de pagos determinado. La fraccionaria es simplemente por ese periodo de tiempo y terminado acaba el seguro. La prima fraccionada está obligada a pagarla siempre el asegurado. En definitiva, si el prima es anual y la reparto trimestralmente, he pagado el primer recibo trimestral del seguro, los 3 últimos tengo que seguirlos pagando porque lo que me obligo es a pagar la anualidad completa, y al haber formalizado el seguro no puedo dejar de pagar las siguientes primas fraccionadas. Efectos en pago de la primera prima o sucesivas lo vamos a ver en el siguiente tema, pero es la primera prima no llega a formalizarse el seguro. En la segunda o renovación hay un mes de gracia en el cual si no se paga en la renovación del seguro se deja de tener cobertura, y las primas fraccionadas estás obligado a pagarlo el asegurado siempre, y en caso de impago se lo exigirá a la aseguradora, y si se produce el siniestro se lo descontará del valor del siniestro. El seguro anual es el que se ejecuta normalmente, que es el seguro anual renovable, y se va renovando por periodos sucesivos, y si el asegurado quiere cancelarlo debe comunicarlo con 2 meses de antelación. Y el seguro temporal es aquel que gira sobre un periodo de tiempo en concreto, bien inferior al año o incluso a veces superior al año. Por ejemplo, en vida, en vez de asegurar anual renovable, me asegure por un periodo de tiempo de 10 o de 15 años. Bueno, todos estos temas os vais a ver en el curso y los vamos a desarrollar también en algunos conceptos a lo largo de otras unidades, y esperamos que sean de utilidad para todos vosotros en el conocimiento más preciso del seguro. Muchas gracias y esperamos seguiros en los siguientes videotutoriales. Hasta ahora.